Jóvenes, cordial saludo. Bueno, para iniciar estos ejercicios del movimiento parabólico, primero lo que tienen que hacer, bueno, es entender muy bien lo que les están pidiendo y dibujar, digamos, en su cuaderno toda la trayectoria parabólica que determina este movimiento y entender muy bien los vectores y la información y los datos que nos dan. Entonces, digamos, en este ejercicio que nos dicen determinar el tiempo de vuelo que requiere o que necesita un objeto que se lo lanza a una velocidad inicial de 100 metros sobre segundos a un ángulo de 30 grados, determinar el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que recorre o que necesita para llegar a su punto final. Entonces, teniendo esta información, dibujamos toda la trayectoria que es de manera parabólica y empezamos a entender cuál es el comportamiento de este tipo de movimientos. Primero, bueno, dibujamos el movimiento parabólico, dibujamos el objeto en la parte inicial, en la parte donde alcanza su velocidad máximo y en la parte final. Serían como los tres más importantes. Al inicio pues tenemos el vector de la velocidad inicial 100 metros sobre segundos. Recordemos que para empezar a entender esta parte de los vectores, la velocidad inicial, que en este caso son 100 metros sobre segundos, siempre se desplegan sus dos componentes, que es velocidad inicial en el eje X y velocidad inicial en el eje Y, con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Y cuando llega a este punto de acá, digamos, ya llega hasta un punto que no puede ir más allá y no puede ir avanzando verticalmente, sino que va a ir bajando. Entonces su velocidad en este punto, llamémoslo velocidad final en Y, es 0 metros sobre segundos y solamente contamos con el vector en X, en el eje X, que recordemos por teoría, la velocidad inicial en el eje X siempre va a ser la misma en cualquier punto que tomemos en el recorrido parabólico del movimiento. Es decir, aquí en el eje X la velocidad va a ser 100 metros sobre segundos. Por ejemplo, va a ser 20 metros por segundo, entonces aquí también va a ser 20 metros por segundo y aquí también va a ser 20 metros por segundo, ¿sí? Entonces la misma velocidad que en el eje X en cualquier punto va a ser constante, es una de las características del movimiento rectilíneo uniforme con su velocidad constante, ¿listo? Entonces lo que va a cambiar es la velocidad en Y. En cualquiera de los tramos que estemos tomando va a cambiar. Recordemos al inicio, en la primera parte, la velocidad en el eje Y va disminuyendo por acción de la gravedad, que lo vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y cuando baja está disminuyendo su velocidad. Está aumentando su velocidad, por eso se le va a poner un signo más y cuando está subiendo un signo menos porque está disminuyendo hasta que se hace 0. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que habíamos estudiado? Son estas de acá. Tenemos que para el movimiento parabólico de caída libre tenemos las que habíamos dicho que son de razones trigonométricas. Velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por seno y velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno. Les voy a tratar de explicar aquí cómo nacen estas primeras del movimiento parabólico. Como sabemos, coseno, esta razón trigonométrica, acá tenemos que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿En cuál? Entonces podemos ir a esta primera parte, digamos, la hipotenusa siempre va a ser esta, velocidad inicial. Y este vector de acá lo podemos traspasar al vector de acá, que es la velocidad inicial en Y, ¿sí? Entonces tenemos este triángulo así. Este cateto de acá se llama velocidad inicial en Y, este cateto se llama hipotenusa, es decir, la velocidad inicial, y esta es la velocidad inicial en X, ¿sí? Este es un ángulo de 30 grados con respecto al eje. Y lo que vamos a hacer ahora es ver, como coseno nos dice, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces
coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente de este ángulo, siempre se toma, de este ángulo. Cateto adyacente, el que está más al lado. ¿Cuál es el que está más al lado? Es la velocidad inicial en X sobre la hipotenusa, que es velocidad inicial, ¿sí? Y luego cuando queremos calcular la velocidad inicial en X, esta que vemos aquí, velocidad inicial en X del papelito, dice que es igual a esta que está dividiendo, vas a multiplicar a velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces esta fórmula, como ven, es la misma que está acá. Velocidad inicial en Y es igual, esta velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo, es esta. Y de la misma manera se hace con la velocidad en Y, pero en este caso vamos a usar el seno para el eje vertical. Ustedes lo pueden practicar en casa y van a ver que es el mismo resultado. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá para empezar a hacer el ejercicio. Bueno, entendiendo esto como teoría, vamos a iniciar con el ejercicio. Entonces ustedes allá en sus cuadernos, lo primero que deben hacer es, bueno, entender el ejercicio. No están pidiendo, no están solicitando, vamos a dejar las fórmulas por aquí, nos están solicitando el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo parabólico de un objeto que se lanza, un objeto que es lanzado, este es el suelo, un objeto que es lanzado de manera parabólica desde un punto inicial y hace este recorrido hasta llegar al punto en el que llega y vuelve a tocar el suelo, ¿no? Por acción de la gravedad. Entonces, jóvenes, aquí ustedes determinan, bueno, vamos a retirar un rato esta pelotica para poder determinar el eje. Vamos a tener los dos ejes, ¿no? Eje Y y el eje X y el eje Y. Dice que se lanza con una velocidad inicial de 100, metros sobre segundos. Entonces la velocidad inicial son 100 metros sobre segundos, como vemos aquí, 100 metros sobre segundos, y la velocidad se va a desplegar, este vector de la velocidad va a tener una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y, ¿no? Las dos, como ya lo habíamos mencionado, a un ángulo de 30. Entonces los datos del ejercicio son: ¿cuál es el tiempo de vuelo de un movimiento parabólico que tiene un lanzamiento de un ángulo de 30 grados y una velocidad inicial de 100 metros sobre segundos, ¿sí? Velocidad inicial de 100 metros sobre segundos. Esos son los datos, hay que entenderlos. Entonces vamos a dibujar aquí la pelotica que se lanzó. Va a llegar a un tiempo de en la mitad de su movimiento, un punto en este siguiente punto en el que se lanzó, ¿cierto? Aquí venimos con un movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad en X siempre va a ser constante, la que se encuentre siempre va a estar en cualquiera de los puntos, pero en el eje Y va a estar cambiando. Entonces aquí inicia con una velocidad en Y que ya la vamos a calcular mediante las fórmulas que ya habíamos mencionado. Y en el eje, y vemos aquí donde por teoría de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este punto su velocidad final, o su velocidad en este punto, pongamos la velocidad final en Y, va a ser igual a 0 metros sobre segundo. ¿Listo? Y listo. Entonces vamos a calcular. Nos piden el tiempo de vuelo. O
sea, el tiempo que recorre el objeto de pasar de este punto de lanzamiento hasta llegar a este punto. ¿Listo? Y nos dan el dato de la dirección o el ángulo de inclinación de lanzamiento 30 y la velocidad inicial 30 metros sobre segundos. Entonces iniciamos de la siguiente manera. La primera fórmula es velocidad inicial en y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo. Esto por las fórmulas que ya habíamos estudiado y que son las que ustedes deben tener aparte para poder hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, velocidad inicial, bueno, iniciamos con el x para que se nos haga, digamos, en orden. Y el x siempre tiene coseno, ¿no? Velocidad inicial en x es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces, esta es una fórmula. Y empezamos a reemplazar los datos. Velocidad inicial en x va a ser igual a velocidad inicial. Nos dice que la velocidad inicial es de 100 por datos que nos dieron al inicio. Velocidad inicial es de 100 metros sobre segundo. Es 100 por el coseno del ángulo, y el ángulo también nos dieron que es 30. Este ángulo de inclinación del lanzamiento es 30. Entonces, velocidad inicial, vamos aquí, velocidad inicial en x va a ser igual a 100 por coseno del ángulo. Cogemos la calculadora, debe estar en radianes, si no lo dejan indicado y ponen, coseno de 30 es igual a este valor por, nos dice por 100. Por 100 igual, bueno, ponemos el valor aquí, 89 metros sobre segundos. ¿Listo? Estas unidades salen de aquí porque es la velocidad inicial que está en metros sobre segundos. Bueno, una vez tienen el valor de la velocidad inicial, bueno, ¿para qué? Si nos están pidiendo tiempo de vuelo, resulta que cuando tenemos, digamos, estos valores podemos reemplazarlo en una de estas para encontrar el tiempo. Entonces, por eso es necesario primero iniciar con estas primeras. Bueno, listo. Una vez tengamos la velocidad inicial en x, vamos a seguir con la velocidad inicial en y. Que recordemos, velocidad por las fórmulas que están por aquí. Velocidad inicial en y es igual a velocidad inicial por seno del ángulo. Esa es otra fórmula y empezamos empezamos a resolverla o a reemplazar. Velocidad inicial en y es igual a velocidad inicial 100, por los datos también que nos dieron, 100 por el seno del ángulo, que es el mismo 30. Velocidad inicial en y va a ser igual a lo mismo, me tiene en la calculadora, seno de 30 es 0,5 por, bueno, ahí el valor que les dé, realmente el valor no, o sea, tienen que meter la calculadora y listo, da 50. Entonces da 50 metros sobre segundo, porque estamos hablando de velocidad y porque aquí están las unidades que nos dan, que nos sugiere y que nos resulta a metros sobre segundo. Entonces esa es la velocidad en y, es decir, el vector que con la velocidad inicial de 100 tiene un valor, una magnitud en x, que lo habíamos calculado antes, que nos dio 89, y un valor en y que nos dio 50. Recordemos que por teoría esta velocidad inicial o esta velocidad en x va a ser siempre la misma, o sea, aquí velocidad en x va a ser 89, aquí va a ser 89, aquí 89 en x, ¿no? Velocidad en x 89 y termina lo mismo, velocidad en x 89 metros sobre segundos. Diferencia de la velocidad inicial en y, que nos dio 50, que arranca de velocidad inicial en y es 50, y a medida que pasa el tiempo va cambiando, ¿no? Por efecto de la gravedad. Recordemos que la gravedad son 10 metros
sobre segundo al cuadrado, digamos en esta primera parte de aquí a acá, siempre va a disminuir, o sea, que va a disminuir la velocidad, metros sobre segundo, va a disminuir por cada, va a disminuir 10 metros cada vez que recorre la velocidad, ¿no? En un determinado tiempo. Entonces por eso va disminuyendo hasta que se hace 0, la velocidad en Y, aquí vemos 0, y luego al final también recupera la velocidad y se hace positiva, porque va ganando cada vez que pasa el tiempo, va ganando velocidad, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos estas dos primeras partes, vamos a iniciar con la siguiente, la que nos corresponda para encontrar el tiempo de vuelo, que es lo que nos están solicitando. El tiempo de vuelo, entonces usamos la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Porque la ecuación 1, aquí en las diapositivas yo les había dicho que dependiendo de lo que digamos, lo que no necesitemos, podemos encontrarlas. Entonces, la ecuación 1 no necesita de la altura, es decir, no tiene nada que ver la altura máxima de aquí. Entonces, por eso ahí yo les pasé en la imagen, en las diapositivas hay una HX, entonces quiere decir que como no habla nada de altura, entonces podemos usar esa para encontrar el tiempo. ¿Por qué? Porque nos dice que esa fórmula es velocidad final en Y va a ser igual a velocidad inicial en Y más o menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces nos dice que a través de esta fórmula podemos encontrar el tiempo. A ver, miremos, observemos. Lo que hay que hacer es reemplazar los valores, ¿no? Entonces, velocidad final en Y, ¿cuánto es? Es 0, porque a la final se hace 0 siempre al final, ¿no? Velocidad inicial en Y, ya lo habíamos calculado que era 50, ¿recuerdan? Con la fórmula que habíamos sacado con esta, encontramos que era 50. Como sube va a ser negativo, es decir, va a ser negativo, cada vez va reduciendo, de aquí a acá se está reduciendo, de aquí a aquí se está reduciendo, y la gravedad pues tenemos que es 10, y el tiempo, que es lo que queremos calcular, que le vamos a poner una S porque es el tiempo de subida, ¿no? De aquí a aquí estamos analizando. Entonces aquí da 0 igual a 50 menos 10 tiempo de subida. Entonces queremos despejar tiempo de subida, todo esto que nos está molestando este signo, pasamos todo que está restando a sumar. 10 tiempo de subida es igual a 50, aquí simplemente reemplazamos o despejamos. Tiempo de subida va a ser igual a 50 sobre 10, cancela 0, quiere decir que el tiempo de subida va a ser igual a 5 segundos, jóvenes. Pero eso es solamente el tiempo de subida. Si ustedes digamos, tenemos gracias a una de las propiedades que estudiamos en diapositivas, en el video que les subí primero, dice que de las propiedades del movimiento parabólico es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada en el mismo nivel. Quiere decir de este a este en dos niveles. De aquí a acá, todo este tiempo que se demora el objeto de viajar de aquí a acá son exactamente los mismos. Entonces quiere decir que el tiempo de subida, el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. Entonces reemplazamos tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces por 5, que es el tiempo de subida. Y finalmente el tiempo de vuelo va a ser igual a 10 segundos. Y ahí está nuestro ejercicio resuelto. ¿Listo, jóvenes? Entonces recordamos, primero dibujamos como el diagrama de lo que nos están solicitando. Entendemos lo que nos están solicitando. Dice que el tiempo de vuelo de un objeto que viaja a una velocidad inicial de 100 metros sobre segundos con un ángulo de 30 grados de inclinación, y que cuál es el tiempo de vuelo, es decir,
que está de subida, y de bajada es el tiempo de vuelo, o sea, hasta llegar hasta el final. Entonces, primero hay que reemplazar o hacer estas dos ecuaciones trigonométricas para poder reemplazarlas en las ecuaciones que nos piden según lo que nos están solicitando. Y digamos, ahí en las diapositivas les puse, si no hay altura, por ejemplo en la primera, que no necesita altura, que no hay altura aquí porque no nos están dando, no nos están pidiendo, entonces podemos usar esa primera ecuación. Y evidentemente al reemplazar los datos, podemos observar o podemos encontrar el tiempo y luego despejamos. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces sumamos esas dos fracciones de tiempo. Y eso es, jóvenes, hasta ahora pues resolvimos este primer ejercicio. Les voy a dejar un taller y cualquier duda me pueden realizar. Muchas gracias.